Buenos días, bendiciones. Muy buenos días. Todos los días son especiales. Todos los días son especiales porque todos los días tienen diferentes propósitos. Para empezar, pues es una bendición, va a abrir los ojos, disfrutar de un nuevo día, de un buen día. Miras, disfrutas tus seres amados, tus seres queridos. Disfrutas eh, la vida, el paisaje. Disfrutas tantas cosas que en veces te desconectas de lo hermoso que hay en esta humanidad. Hoy 30 de abril, Día del Niño. Hoy 30 de abril es Día del Niño. Y pues todos hemos tenido diferentes tipos de infancia. Todos hemos tenido diferentes tipos de infancia. Mi infancia pues, fue muy, no lo voy a decir pobre, sino muy económica. Mi infancia fue dura. Viví una infancia pues de corregimiento, de una infancia que no quise darle yo a mis hijos. Yo a mis hijos siempre traté de darle diferente tipo de infancia a mis hijos, ¿no? Mis hijos desde chicos, gracias a Dios. Y no por mí, ¿verdad? Yo también pasé de pasé escasez, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que me mandó una esposa y de mi esposa pues mandó sus padres. Sus padres pues buenos suegros, ¿verdad? Buenos suegros. No tienen la manera, pero tienen un gran corazón. Tienen un gran corazón, tienen una gran forma de cómo amarte, ¿verdad? De cómo quererte, de cómo convivir contigo. Mi respeto yo por ese lado con mi suegro. Dios bendiga a mi suegro Silvestre Campos. Ahorita se encuentra por allá trabajando para el lado de la Baja. Dios los bendiga. Y mi suegra también, mi suegra Ana López. Una mujer muy chambeadora, muy dedicada a la vida, muy dedicada a sus nietos. Y todavía sigue con los bisnietos. Y creo que va a seguir con los tatarañetos si Dios nos la presta. Dios bendiga a mi suegra. Dios bendiga a mi suegra. Por, porque pues gracias a ellos, a su forma de ser, mis hijas en sus cumpleaños, en el Día del Niño, en cualquier fiestecita, pues ellos siempre se preocupaban por darles una bolsita de dulce, comprarles un detallito, un pastelito en su cumpleaños. Y siempre han sido muy detallistas. Y, y por eso el Día del Niño a mí me causa mucha polémica, porque no todos vivimos el Día del Niño igual. No todos vivimos nuestra infancia, nuestra niñez igual. Provecho, voy a desayunar, voy a estar ahí platicando con ustedes, ¿verdad?
contándoles parte de mi niñez. Yo desde niño empecé a trabajar, ¿verdad? Empecé a trabajar, lo digo de esta forma en que desde niño me acuerdo que mi mamá, como vivíamos en una escasez de necesidad, antes vivíamos en el campo Sacrificio y de ahí nos venimos a vivir como a los 6 años. A los 6 años nos venimos a vivir para acá, para Villa Juárez, a la colonia Las Cachimbas. Por allá, por aquel lado estuvimos viviendo. Y recuerdo cuando recién llegamos allá a Las Cachimbas. Me acuerdo que mi papá puso 2 palos y fondió un hule. Y lo hizo así como de 2 caídas. Y ahí nos metíamos a dormir. Era un mosquero tremendo. Y me acuerdo que mi papá fue y compró unos pabellones, ¿para qué le llaman? A los que tienen la edad mía de 40 y tantos por ahí, que tengo 47 años, a los que tengan por ahí por esa edad van a comprender si les tocó también usar los pabellones, ¿verdad? Y con los pabellones pues nos cubríamos de los moscos. Me acuerdo que era un frío tremendo también en esos tiempos. Antes hacía muchísimo más frío. Y el ciclo del frío era más largo. Ya ahorita en la actualidad ni en noviembre ni en diciembre hace frío. Viene haciendo frío en febrero o en marzo. Febrero loco y marzo otro poco. Dice. Entonces retomando sobre la infancia, sobre la niñez, feliz día del niño. Feliz día del niño. Qué bueno que algunos padres, ¿verdad?, se dan el detalle, la tarea, ¿verdad?, de festejarles, de comprarle algo, ¿verdad?, a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que en mi niñez mi mamá hacía tamales de lote. Quien me conoce en Villajuara se va a acordar de lo que estoy contando. Doña Güera la tamalera, muy conocida mi mamá. Recorríamos casi todo Villajuara. Allá al último punto íbamos y dábamos a la tienda del Guerrero. Y de ahí, si ya nos quedaban tamalitos, nos veníamos, me acuerdo que a un cine que había ahí, a un lado donde está la birrería de los vecinos, por ahí por acá había un cine ahí hace mucho. Y veníamos y ahí pues esperábamos que se acabara la función. Y a la gente que iba saliendo compraba tamalitos para irse a cenar a su casa. Y pues así estuvimos varios años. Bueno, mi mamá todavía hasta lo que es la pandemia, hasta la pandemia dejó de vender ya mi mamá, ya no vendió. Ya no vendió, pues ya está grande, ya pues no se podía ya. Y recuerdo que caminábamos entre los azal y esa era mi niñez. Y mi mamá me luriaba, me decía, hijo, hay que echarle ganas. Recuerdo que me motivaba a seguir
trabajando, vamos a decir, ¿verdad? Porque yo la acompañaba, íbamos hasta la aviación, la luna. El señor de ahí de la aviación, me acuerdo que le compraba hasta 30 40 tamales a mi mamá. No seguido, ¿no? No todos los días, no voy a decir que todos los días compraba, pero sí le compraba muchos tamales. Y había varios puntos donde a mi mamá le compraba muchos tamales, como Rafael Zamorano le compraba muchos tamales a mi mamá. El doctor Palma, los dos doctores Palma, no recuerdo los nombres bien de ellos, pero los doctores Palma les compraban muchos tamales también, de 15 de 20. Eh, Acá el Guerrero, un doctor, no me acuerdo cómo se llama el doctor ese que había acá enfrente del Guerrero. También ese doctor le compraba muchos tamales. Y todo ese recorrido hacíamos desde acá, desde la aviación. Me acuerdo que antes no estaban las cañitas, no estaba la colonia Margarita y era caminar por donde, teníamos que caminar por donde hacían una canaleta, por donde iba el agua, por donde tiraban el agua porque sembraban cártamo allí donde está la colonia Margarita, ahí sembraban cártamo y ya enseguida, donde están las cañitas, pues sembraban maíz o sembraban caña. Y había así como pues un tiro de una canaleta por donde rodaban el agua. Y por ahí por un lado pues nos íbamos. Por ahí íbamos y veníamos los que íbamos a agarrar. La gente que iba a ir a agarrar el camión allá en el Cardenal, porque la primera parada que está ahí enfrente de la aviación se llamaba el Cardenal. Eh, por ahí hasta una compuerta tapada que está ahí, que ya está toda ahí tapada de basura, de tierra y todo eso. Hasta ahí llegamos, íbamos, veníamos y de ahí caminábamos para el centro. Y bueno, nos daban como las 10 de la noche, entre 9 y media y 10 de la noche. Y me acuerdo que salíamos a las 5 para que salía mi mamá de la casa. Y les cuento eso porque es parte de mi niñez. Es parte de mi niñez, pues. Esa niñez viví yo. Entonces, me motivaba a mí lo que mi mamá hacía porque como ahorita día del niño, yo sabía que mi mamá me iba a comprar un trajecito y unos zapatitos económicos. No sé si ustedes conocieron a Don Rigo, un señor que vendía ropa ahí enfrente donde era antes la Canadá, ahí enfrente ahorita donde era el restaurante Nini, había un Canadá ahí. De hecho ahí mi mamá sacaba fiado ahí con Don Rigo y sacaba fiado también ahí en el Canadá. Nos compraba los zapatitos, trajecito, algo económico. Y ya teníamos algo que llevar para el Día del Niño. Mi mamá se preocupaba por vestirnos, vamos a decir, decentemente. Nunca nos cargó deshilachados, nunca nos cargó con, con camisitas o con playeras, vamos a decir, mugrosas, hechas pedazos, pantalones. No, claro que no. Mi mamá siempre se preocupó por vestirnos honradamente. Honradamente, no voy a decir
que vea algo, algo de más, ¿no? Pero sí, no, sí nos vistió siempre el calzado y nuestra ropita, lo que es honradamente. Y esa fue una de parte de mi niñez. Después recuerdo que mi papá plebío me llevaba, él era, él era barrero o estaconero, no sé cómo le llaman, cuál es la palabra correcta, ¿no? Estaconero. Me acuerdo que yo iba a la escuela en la tarde y en la mañana me iba con él yo a, a clavar estacón. Cuando era el tiempo de clavar estacón me iba con él y allá me cargaba. No hacía mucho. No era muy, que digamos, un niño que diga que le rendía mucho. Pero allá me cargaba. Y, y pues le doy gracias a Dios que me enseñaron todos esos valores. Esos valores, ¿verdad? Que ahorita pues están muy perdidos, ¿verdad? El enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? El gran valor del trabajo, el gran valor de la responsabilidad, el gran valor del respeto del derecho ajeno, que lo decía un gran hombre, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, y es cierto. No te metas después del cerco y es paz. Te metes después del cerco y son problemas. Y todo eso se nos fue inculcado desde nuestra niñez. Llegaban esos tiempos, ¿verdad? De ir al estacón, ya tenía entre 8 o 9 años. Y iba con mi papá. Se venía el tiempo de que se acababa el trabajo. Muchos le llaman tiempo muerto. Se venía el tiempo que se acababa el trabajo. Me acuerdo que se iba a trabajar a Culiacán, a la obra. Les puedo mencionar algunas obras. En Manjarres, la obra, la constructora La Pizza, la constructora Coppel. Había infinidades de constructoras. En La Ley, me acuerdo que antes hacían muchísimas leyes por todos lados. No me acuerdo cómo se llama la constructora. Esa porque se llamaba Pisco, parece. Y también me tocó ir en mi niñez los sábados con mi papá a ayudarle. Me tocó ir los sábados así, ir con él. Me acuerdo que me gustaba ir porque los sábados pues era día de que rayaba mi papá y aparte me acuerdo que vendían tortas, vendían aguas y ay, yo encantado. Y en esos tiempos recuerdo que a mi papá le daban trabajos en casas particulares, en casas de gente, pues de gente de dinero, vamos a decir. Y como ahí, pues él era el que se encargaba, ¿verdad? De la obra que iba a hacer, pues aparte del ingeniero, pues del ingeniero o el arquitecto que lo mandaba o que lo recomendaba, pues ya como quien dice, él era el encargado de la obra ahí, ¿verdad? Porque nada más él era. Me acuerdo que antes que íbamos que a hacer una restauración de, de azulejo, una restauración de piso, una restauración de teja, remodelación de algunos de cuartos, ¿verdad? Y yo tenía entre 10 o 11 años. Parece que iba en sexto de primaria. Ay, perdón. Iba en sexto de primaria yo. Entonces mi papá me llevaba.
En la mañana nos íbamos en el camión de, porque había un camión que transportaba a la gente que iba a la obra. Y nos íbamos, y de venida, yo me venía como a las 11:30 me venía. Y ya me decía, ¿dónde se trucha? Va a agarrar este camión, lo va a agarrar aquí, y tiene que ir al pendiente. Y se va a bajar en tal parte, y de aquí va a agarrar el otro camión que es el Villajuar. Pues así le decía yo, ya a mis 11 años. Me cargaba ya en Culiacán mi papá. Y yo siempre he sido muy, pues dicen muchos, metiche, y te sirve ser metiche, ¿eh? Observador. Yo recuerdo que me dejaban en algún lugar y, y un día caminaba una cuadra, otro día caminaba otra cuadra por otra parte, y así empezaba a conocer y empezaba a ir conociendo. Y otro día me bajaba un poquito más lejos y me regresaba. Y así empecé a conocer Culiacán. En veces me iba en el camión, me iba en el camión hasta donde llegaba y ahí me esperaba. Hasta que ya hacía otra vez el regreso y ya me venía otra vez. Y ya empezaba a conocer yo lugares y todo eso. Y todo eso me sirvió a mí, me sirvió mucho porque empecé a despertar también, pues a despertar, vamos a decir, para conocer y todo eso. Eso fue parte de mi infancia. Y de ahí, cuando entré a la secundaria, como ya mi mamá vendía tamales con ella y todo eso, y me decía mi mamá, yo creo que ya te va a dar vergüenza decir conmigo cuando iba a la secundaria. No, mamá, ¿cómo me va a dar vergüenza? Le digo, si aquí es donde sale la papa, le digo, aquí es donde ganamos dinero, le digo. No me puede dar vergüenza, le digo, algo que nos está generando dinero. Ay, en eso mi papá me acondicionó un triciclo. Subieron una tina y me la acondicionaron para ir a vender elotes. La gente que me conoce de mi edad. Eh, yo vendía elotes ahí en la tienda Benítez, en la que está ahí en la colonia Margarita, a un lado de la cancha de fútbol. Eh, ahí me dio chance eh, el señor Melesio Benítez me dio chance de vender ahí a un lado de su tienda. Ahí en la pura esquinita, ahí me acomodó. Me acuerdo que acomodó una camionetona azul, una Ford 79 y una Ford doble rodado también. Me parece que es 79 también, no me acuerdo muy bien los modelos de ellas, ¿no? Pero era una Ford azul y una Ford roja. Me las acomodaba y ya yo quedaba entre la pura esquina y ya no me estorbaban por si daban vuelta o no me lastimaban o no me golpeaban, ¿verdad? Pues ahí estaban los carros. Y el hombre ese gran hombre, le quiero mandar un saludo, ¿verdad? Eh, a Melesio Benítez, ¿verdad? Él me apoyó ahí por ese lado. Muchos años trabajé ahí vendiendo elote. Pasé salí mi secundaria, entré a la preparatoria y yo seguía vendiendo elotes ahí. Y ya después cuando salí a la preparatoria que me fui a estudiar a Culiacán, ya dejé de vender elotes. Pero fueron partes de mi infancia que aprendí muchísimo y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a mis padres, ¿verdad? Que me enseñaron eh, esos, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra. Que me enseñaron, ¿verdad? Y pues espero que mis hijos, mis nietos, ¿verdad? También aprendan esto, ¿no? También aprendan esto. Valores, perdón. Valores les quería decir hace rato. Y son unos valores tan hermosos en los cuales tú en la vida, cuando ya creces, cuando ya tienes una edad y das gracias porque dices, si no hubiera habido esto en mi vida, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de mi juventud? ¿Qué hubiera sido de mi adolescencia? ¿Verdad? Y por eso doy gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos los niños. Felicidades, felicidades a todos los niños. Disfruten.
Disfruten no nada más este día, disfruten todos los días. Los padres comportémonos con nuestros hijos todos los días como este día, ¿verdad? Tratándolos bien, enseñándolos bien, ¿verdad? Porque nosotros somos los que los vamos a enseñar. Y cierta parte lo enseña también el mundo, lo enseña, ¿verdad? Vamos a decir, la calle, ¿verdad? Cierta parte, pero no te enseña muy bien. La calle no te enseña muy bien. La calle te enseña destrucción, desprecio. La calle te enseña a estar arisco. La calle te enseña a muchas cosas, ¿verdad? Pero tienes que saber seleccionar bien, bien, bien qué es lo que quieres aprender. ¿Qué es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué valores quieres tú aprender, ¿verdad? Para la vida que quieres vivir y que quieres llevar de ahí en adelante. Ánimo, bendiciones. Es un gustazo este videito. Pues esperamos que sea de bendición para los padres, para los hijos, ¿verdad? Y aproveché que estaba desayunando y pues que pasen un buen día. Que pasen un buen día. Saluditos. Saluditos y bendiciones para todos. Ánimo.